ciudad está totalmente militarizada, el toque de queda que arranca a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. En este momento se desarrolla una manifestación, en este caso en favor del presidente destituido tras el golpe de Estado, Mel Zelaya. No podemos vivir en un país donde somos reprimidos. ¿Qué manifestaba, señor? Porque no estamos de acuerdo con lo que han hecho con el presidente. La presidenta Cristina Fernández ya está aquí desde Buenos Aires, apoyando el sistema democrático. Un momento muy importante, creo, en el sentido de reafirmar la vigencia irrestricta e innegociable de los sistemas democráticos. Aquí no ha habido golpe de Estado, aquí hay una sustitución constitucional. No es moral que ahora se haya autonombrado presidente de la República, respaldado a través de un golpe de Estado por las Fuerzas Armadas y la oligarquía de este país. A mí no me va a presionar nadie. ¿Eso es lo que quiere este golpe de Estado? ¿Eso es lo que quiere este golpe de Estado? ¡Vamos a matar a Micheletti! ¡Agárrenlo! Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial que hemos preparado sobre la crisis política en Honduras tras el golpe militar. Viajamos con un equipo de C5N junto con el camarógrafo Diego Barbato para traer, creo, un material absolutamente revelador sobre la crisis política en ese país. Me parece que como nunca antes los medios han cumplido un rol elemental a la hora del desenlace de esta crisis política en Honduras, pudiendo mostrar en directo qué es lo que estaba sucediendo allí. Todo comenzó el día 28 de junio, cuando el ejército ingresa en la casa del presidente Mel Zelaya y a punta de pistola lo saca de allí para llevarlo hacia Costa Rica. Ese golpe de Estado estaba argumentado, según dijo quien sustituyó a Zelaya en el poder, Roberto Micheletti, en la violación de la Constitución que el presidente Zelaya tenía por delante. ¿De qué se trataba esto? La elección en Honduras es el 29 de noviembre, así lo marca la Constitución, cada 4 años. El presidente no puede ser reelecto, solo puede gobernar durante un mandato, y el presidente Zelaya, cuyo mandato vencía a partir de la elección de noviembre, decidía instaurar lo que se llama la cuarta urna. ¿Qué es la cuarta urna? Bueno, una urna estaba destinada a la elección presidencial, una segunda urna para elegir diputados y senadores, una tercera urna para alcaldes y gobernadores, y la cuarta urna ha sido la urna de la discordia, de la disputa, la que ha provocado la crisis política. En esa cuarta urna se le iba a preguntar a los hondureños si se podía reformar la Constitución para que Zelaya pudiese perpetuarse en el poder e instaurar, dicen sus detractores, una dictadura al estilo Chávez en Honduras, copiando el modelo venezolano. La Constitución en Honduras prohíbe la reelección. Por lo tanto, esgrimen que había una orden de la Corte Suprema para detener al presidente Zelaya por violar estos principios de legalidad e institucionalidad en su país. Todo este panorama ha desatado una crisis política sin precedentes. Hace años en la América Latina no había un golpe militar y el país ha quedado absolutamente polarizado. Zelaya con quienes quieren que vuelva al poder y con los detractores. Y las manifestaciones son constantes en las calles de Tegucigalpa. Esto es solo algo de lo que pudimos reflejar de lo que se vive a diario en las calles de la capital hondureña. Frente a la casa presidencial, miles de hondureños se manifiestan aquí, en este caso en favor del presidente Roberto Micheletti. No queremos vivir como Venezuela ni como todos estos países que están con el alma. Queremos nuestra paz y nuestra libertad. No fue un golpe de Estado. Si hubiera sido un golpe de Estado, si hubiera roto el orden constitucional y no tuviéramos nosotros un poder legislativo, una Corte Suprema de Justicia, un Ministerio Público. Lo que se ha encargado el expresidente Manuel Zelaya es mentirle al mundo. Por eso hemos invitado a todos los medios a que vengan y sepan, a conocer. Nada de lo que él dice es verdad. Él se dedicó a violentar la Constitución de Honduras. Por eso se le removió de su puesto. No ha sido un golpe de Estado, se le removió porque nadie puede estar sobre la ley. Son cientos de miles los manifestantes
aeropuerto Contina aquí en Tegucigalpa, mientras un impresionante operativo de seguridad custodia toda la periferia de este aeropuerto. Nosotros estamos ya desesperados, queremos que Mel esté acá. Nosotros no vamos a permitir que Mel no venga, tiene que venir, aquí lo vamos a mantener hasta el último momento. Queremos que vuelva nuestro presidente Zelaya a Honduras, lo estamos esperando y seguiremos aquí hasta que él venga. Han pisoteado nuestra Constitución, han pisoteado al pueblo hondureño. Yo estoy luchando por el futuro de mis hijos. Esta es un poco la situación en la que ha quedado la sociedad hondureña, absolutamente dividida. Es un país demasiado pequeño y demasiado pobre para poder soportar también la presión internacional, ya que la comunidad internacional, a partir sobre todo de la resolución de la OEA, condena el golpe de Estado, pero los instrumentos que tiene para hacerlo son de alguna manera perjudiciales para todos los ciudadanos, porque estamos hablando del no reconocimiento de la legitimidad de quienes están en el poder y de perjuicios económicos concretamente también para ese país. Está con nosotros el ex vicecanciller Andrés Cisneros durante la gestión de Itela. Gracias por estar aquí, Cisneros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ver a lo largo de la noche mucho material que pudimos recoger, algunos testimonios realmente reveladores sobre la crisis política en Honduras. Y yo también estaba pensando las paradojas que deja esta crisis, ¿no? Porque por un lado los países que tradicionalmente han sido detractores de los organismos internacionales como la OEA, por ejemplo, salieron a pedir por favor la intervención, y en este caso Insulza ha sido muy vehemente en la condena al golpe de Estado. Al mismo tiempo, Chávez intentando a través de este movimiento generar dentro de Honduras un profundo sentimiento anticapitalista, pero lo que más se escucha allí es antichavismo. Un poco esas son las paradojas que va dejando, ¿no?, esta situación. Mire, si nos metemos en las cuestiones constitucionales, legales, vamos a encontrar que ambas partes han manoseado bastante mal la Constitución. Y que el problema es un problema de interés, un problema de fondo. En la década del 80, toda América Latina retornó a la democracia. Y al retorno a la democracia gobernaron los partidos políticos tradicionales, aquellos que eran vigentes cuando vinieron los golpes de Estado. Pero habían pasado 15, 20 años. Y los partidos ya no eran los mismos. En algunos países, esos partidos políticos tradicionales tuvieron éxito en manejar sus estados hacia una mayor justicia social y mayor desarrollo económico. Pasó en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Perú también, en donde los partidos tradicionales tuvieron éxito. En otros países no lo tuvieron. Y al no tener éxito la política tradicional, la gente se fastidió con la democracia, con el sistema tradicional de división de poderes y todo el mecanismo constitucional, y empezó a exigir cambios. Y cuando la gente tiene frustraciones, bueno, es el caldo de cultivo para líderes providenciales que le prometen soluciones rápidas e inmediatas a cambio de que le concentren el poder. Esta es la gran discusión que hay en toda América Latina. Claro. Es lo que pasa en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, y hay una confrontación que uno ve claramente. Lo que sucede es que en general se cree que el mantener el sistema constitucional como en la Argentina, como hay en Argentina, en Uruguay, en Brasil, de los tres poderes, en realidad favorece a las clases más acomodadas. Y que las clases bajas son favorecidas por los líderes carismáticos. Bueno, esto no es tan cierto. Es decir, en Brasil, en Uruguay y en Chile gobiernan los sistemas tradicionales, va muy bien. Y en Venezuela la performance económica del líder carismático de Chávez no ha sido buena. Claro. Bueno, hay una discusión de fondo en la sociedad hondureña que es justamente la legalidad, la institucionalidad, el respeto a la Constitución. Pero también lo que ha quedado aquí al desnudo es un presidente como el presidente Zelaya, que es claro, esto ha quedado absolutamente evidenciado, fue derrocado por un golpe de Estado, pero que al mismo tiempo estaba quebrando la institucionalidad del país, pasando por encima de la Corte Suprema, del Ministerio Público, del Congreso, y ahora lo que se intenta es que Zelaya de alguna manera pueda retornar
a su país para gobernarlo. En realidad no tiene el apoyo de ninguna parte del establishment político para hacerlo, sí de la comunidad internacional. Ese operativo retorno de Zelaya fue frustrado. Finalmente no pudo aterrizar en el aeropuerto de Tegucigalpa. Este es parte del testimonio periodístico que trajimos del día en el que Zelaya intentaba volver. Si hubiera estado en Buenos Aires. Estamos yendo hacia el aeropuerto de Tegucigalpa, escuchando por radio cuál es el mejor camino para acceder ahí. Permanentemente hay rumores respecto de que Zelaya está llegando al país y el movimiento y el despliegue de tropas hacia el aeropuerto como de seguidores de Zelaya es constante. Debíamos llegar al aeropuerto de Tegucigalpa de a pie porque era imposible ya seguir con el transporte. Aquí están aguardando a los partidarios de Mel Zelaya. La policía está formando ya un vallado para controlar la situación y eventualmente impedir su acceso. Los policías, ellos lo saben bien, el único presidente de Honduras se llama Manuel Rosales. ¡Queremos a Mel! 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 Y finalmente llegaron los partidarios de Mel Zelaya. Son miles y miles que vienen marchando hacia el aeropuerto de Tegucigalpa. Hay un impresionante operativo de seguridad que está cerrando en este momento el ingreso al aeropuerto. No obstante, la multitud clama el nombre de Mel Zelaya. Estamos viendo un helicóptero sobrevolando vuelo rasante como todo el día las inmediaciones del aeropuerto, y cuando se vio un avión en el que presumiblemente venía Manuel Zelaya, la multitud comenzó a gritar nuevamente y a avivar su nombre. Es inminente, dicen, el aterrizaje del avión que trae a Zelaya al país. Tu bandera es un campo del cielo, por bloque, de nieve cruzado, y se ve que su fondo sagrado, sin huellas de pálido azul. Claramente, se escucha claramente mientras sigue el operativo de seguridad aquí como la gente grita, viva Zelaya, espera que llegues, inminente. Hemos visto el avión sobrevolar el espacio aéreo aquí del aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa y presumimos que en los próximos minutos puede aterrizar el avión. Bueno, y el avión finalmente no aterrizó, y no solamente no aterrizó, sino que dejó como saldo ese día trágico 2 muertos. En realidad, el primer muerto que se produce en Honduras tras la crisis política y el golpe militar se dio así en esa situación. Luego vamos a ver un testimonio periodístico revelador, porque justamente por estas horas la discusión que se da en Honduras y en la comunidad internacional es qué ha sucedido con ese primer muerto que es tan simbólico respecto de la crisis política. Hace minutos nada más ha salido el jefe del ejército a desmentir que hayan sido los responsables de la muerte de Isis, ese joven de 19 años, lo mismo que el gobierno de Micheletti, argumentando que esa bala provenía de los propios manifestantes. Tenemos nosotros un documento periodístico absolutamente revelador que prueba quién disparó contra ese joven y que me parece es inédito en la televisión argentina. Fue tomada por un camarógrafo freelance de Al Jazeera y en minutos lo vamos a compartir. Es realmente muy fuerte, son imágenes muy impactantes, así que lo advertimos realmente. Y me gustaría preguntarle a Cisneros, viendo un poco esa puesta en escena de ese operativo retorno frustrado, da la sensación también de que a Zelaya le ha dado mucho rédito victimizarse y que el propio gobierno de Micheletti tras el golpe de Estado quizás no midió lo que había logrado hacer, que es que Zelaya tenga un respaldo impensable